Estoy seguro de que te gustaría levantar más peso, mover más kilos, hacer las sentadillas con la barra, pero antes tienes que aprender las posiciones básicas. Mi nombre es David Anguian y hoy te traigo un paso a paso para aprender a hacer sentadilla desde cero. Este tipo de contenido es el que me hubiera gustado ver en el momento en el que empecé a entrenar mis sentadillas, ya que cometí muchos fallos y esto se debe a la falta de base que tenía, a la falta de conocimiento sobre diferentes aspectos de la sentadilla. Entonces en este vídeo voy a intentar aclararte todos los puntos que considero importantes para realizar una buena sentadilla antes de meterte debajo de la barra o realizarla con peso. Entonces, lo primero que vamos a intentar entender es que la sentadilla es un ejercicio de cadena cinética cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que si modifico alguno de los ángulos de mi cuerpo va a afectar al resto. Entonces, si yo genero una inclinación hacia adelante y siento que me voy a caer, voy a atrasar mi cadera. Entonces mi cuerpo va a estar haciendo constantemente ajustes para modificar la posición. Y aquí entra el primer punto que vamos a tratar hoy y es la posición de los pies. Entonces, muchas veces definimos la posición de los pies por algún vídeo que hayamos visto, alguna posición que hayamos visto o algún compañero o compañera del gimnasio, pero esto es algo completamente individual y justamente lo que estaba explicando antes. Muchas veces, si por ejemplo opto por una posición de pies muy cerrada y no siento una postura cómoda, puedo levantar los talones o puedo sentirme inestable. Entonces, una vez definamos la apertura de nuestra cadera, es decir, la posición de nuestros pies en el suelo, ya no la vamos a poder modificar. Por lo tanto, es súper importante que antes de comenzar o antes de realizar nuestra sentadilla fijemos bien los pies. Aquí, el primer punto sería el equilibrio, es decir, si yo estoy de pie, tengo que intentar sentir toda la base, sentir todo el equilibrio a lo largo de toda la planta del pie. Por lo tanto, si genero inestabilidad moviendo mis brazos de un lado al otro, tengo que sentirme en una posición estable, pero esto es algo que tiene que ocurrir a lo largo de toda la repetición. Entonces, el primer punto sería concentrar todo el peso de nuestro cuerpo, toda la base, sobre nuestros pies y sentir que todo nuestro apoyo está repartido de forma equitativa. Entonces, una vez tenemos claro cómo ubicar los pies, que luego veremos los diferentes rangos de apertura, vamos a ver cómo tiene que movilizar nuestra cadera, porque esto va a definir nuestra apertura de pies, nuestra posición de sentadilla. Entonces, para la apertura de cadera vamos a realizar un ejercicio que me gusta mucho y sería tumbarnos boca arriba, muy cerquita de la pared, ¿vale? Intentando acercar nuestro glúteo a la pared y desde aquí buscaríamos diferentes aperturas, diferentes posiciones de nuestras rodillas manteniendo nuestra columna recta. ¿Qué quiere decir? Que en la sentadilla nuestra espalda se mantiene neutra, por lo tanto tenemos que buscar una posición en la que nos sintamos cómodos para realizar nuestra sentadilla sin ver forzadas las otras estructuras. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí puedo mantener mi espalda neutra completamente en el suelo y buscar, pues yo por ejemplo en una posición muy cerrada estaría incómodo, siento ahí un tope articular, no tengo mucha comodidad. Si por lo contrario abro en exceso, noto una tirantez muy grande en la zona del aductor, ¿vale? Entonces aquí buscaría una posición en la que pueda acercar bien las piernas al cuerpo, esté en una posición cómoda y más o menos esta sería mi posición orientativa de sentadilla inicial. Por lo tanto, puedo ver un poquito la apertura de mis rodillas, la apertura de mis piernas y mantener la columna completamente neutra. Entonces nuestro objetivo sería ahora trasladar esta posición al suelo. Por lo tanto, yo siempre empezaría en la parte baja de la sentadilla, manteniendo la posición más profunda y sintiendo que estoy en una posición cómoda. Entonces, aquí volvemos al punto anterior, que sería la posición de nuestros pies. Al final, nuestra rodilla es una articulación de bisagra modificada, ya que sí que tiene cierto grado de rotación, en flexión sobre todo, pero lo que tenemos que buscar es que nuestro pie siga la línea de nuestra rodilla. Por lo tanto, pues si tenemos las piernas un poquito más cerradas, nuestras puntas orientarían hacia el frente. Si tenemos las piernas ligeramente más abiertas, nuestras puntas orientarían hacia el exterior, pero si nos fijamos desde el lateral, siempre nuestra rodilla y nuestro pie tienen que seguir la misma dirección, la misma línea, ¿vale? Entonces, una vez hemos trasladado la posición de la pared al suelo, esta sería nuestra posición y nuestra apertura de sentadilla, en conjunto con la apertura
o el grado de rotación de nuestras piernas. Entonces, una vez tenemos clara la posición de los pies y la posición de nuestra cadera, que vamos a buscar esa posición inicial, con el tiempo es algo que se puede ir modificando conforme vayamos ganando movilidad o conforme queramos modificar un poquito las posiciones, pero esto es la base por lo que vamos a empezar, lo que nuestro cuerpo está preparado para hacer, y a partir de ahí lo vamos a ir progresando. El siguiente punto sería la posición de nuestro tronco, y es que muchas veces, por intentar realizar una sentadilla muy recta, tendemos a realizar una hiperlordosis, una hiperextensión de nuestra espalda baja. ¿Qué sucede aquí? Que al final estamos falseando la posición de nuestra espalda, buscando esa posición recta, pero realmente lo que estamos haciendo es quitándole estabilidad a nuestra columna, ya que nuestra columna se debe de mantener neutra, con la curvatura neutra. Entonces, si hacemos una sentadilla y tendemos a hacer una hiperextensión, esto va a derivar en que vamos a cargar mucho la zona de la espalda baja, la zona de los flexores, y al final no nos vamos a sentir cómodos en la posición. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que coloquemos una mano en nuestra espalda baja y una mano en el recto abdominal, y desde aquí intentamos realizar una posición de sentadilla sintiendo que ninguno de los puntos cede, es decir, que mantenemos una posición neutra. De esta manera vamos a tener una sentadilla muchísimo más estable, y el día de mañana, cuando movilicemos cargas o cuando vayamos a hacer una sentadilla con peso, podremos transferir bien la fuerza a nuestras piernas y nuestra cadera, porque si tenemos un punto de rotura, es decir, si tenemos una posición hiperextendida, al final nuestra espalda va a recibir más carga que nuestras piernas. Por lo tanto, es súper importante que el tronco se mantenga neutro y que no abramos en exceso ni cerremos. Tanto la hiperextensión como la flexión no es lo que buscamos al realizar una sentadilla. Entonces vamos a mantener nuestro tronco neutro, como hemos hecho en el suelo, y desde aquí descender a nuestra sentadilla manteniendo esa posición de bloqueo. Y aquí entra en juego otro punto, y es el descenso, es decir, la bajada. Cuando hacemos la bajada, muchas veces no sabemos hasta qué punto descender, es decir, hasta qué punto vamos a profundizar en nuestra sentadilla. Y yo siempre recomiendo que el punto más bajo de nuestra sentadilla sea en el que tengamos la capacidad de aplicar tensión. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, ahora me puedo relajar, me puedo acomodar en mi posición de sentadilla, pero como habéis podido ver, mi columna se encuentra flexionada, mi cadera se encuentra retraída. Entonces aquí he perdido la tensión corporal, he perdido la capacidad de ejercer fuerza. Entonces, si es para un ejercicio de movilidad o de posición, no pasa nada, podemos mantenernos en esta postura, pero si quiero levantar una carga en el futuro o más adelante, tengo que buscar generar cierta tensión corporal. Entonces, una vez tengo clara la posición de mis pies, la posición de mi apertura de cadera, lo que voy a buscar desde aquí es ir generando fuerza, elevándome, manteniendo mi columna neutra, y esta posición sería mi sentadilla más profunda, es decir, es la parte más baja donde soy capaz de aplicar fuerza y mantener una posición estable, mantener una posición sólida, mi cuerpo fijo. Entonces, esa es mi recomendación, que descendamos hasta el punto más bajo, que seamos capaces de aplicar tensión, que seamos capaces de aplicar fuerza. Entonces, ya el último punto que nos quedaría sería el ascenso, la subida de nuestra sentadilla. Una vez estamos en la posición más baja y queremos subir, al final tenemos que evitar errores como inclinarnos hacia adelante o elevar en exceso nuestra cadera, y lo que debemos buscar es absolutamente lo mismo que hemos hecho en el descenso. Cuando estamos subiendo, yo tengo que sentir que todo el peso se distribuye por igual a lo largo de toda mi planta del pie, que mi columna sigue neutra, que si genero algún desequilibrio o algún movimiento sigo estando estable, mi peso sigue estando bien repartido. Entonces aquí voy a ir a la posición y a la extensión final. ¿Qué sucede en la extensión final? Que es mi posición de inicio, que voy a empezar a fijar todos los puntos desde cero. Aquí empieza realmente la sentadilla, y es que todo lo que voy a hacer tengo que hacer una precolocación previa, es decir, en esta posición aseguro que mi columna está neutra, aseguro que tengo cierta tensión, me aseguro de estar en equilibrio
con cierta tensión corporal y desde aquí reiniciaría el movimiento. Es decir, muchas veces subimos desde nuestra sentadilla, metemos la pelvis, arqueamos la posición de nuestra espalda y esto hace que todo lo que vaya a pasar a continuación esté peor ejecutado. Entonces, cuando yo termino mi sentadilla, cuando me extiendo arriba, me bloqueo, me aseguro de tener todos los puntos fijos, de tener esa tensión corporal y desde aquí volvería a descender hasta la posición final de mi sentadilla. Hasta aquí todo lo que serían los puntos a tener en cuenta para realizar una buena sentadilla y ahora entraríamos en recomendaciones personales. Al final, mis recomendaciones personales son que analicemos bien todos estos puntos y que modifiquemos y valoremos las cosas que tengamos más dificultad. Por ejemplo, si tenemos una buena posición de la cadera, si tenemos una buena posición de la columna, pero sentimos que nuestros tobillos nos limitan en la sentadilla, de forma inicial podemos elevar nuestros talones poniendo alguna especie de altura, facilitando un poquito la posición o incluso si no tenemos la suficiente apertura de cadera y nos sentimos en una posición bloqueada, podemos empezar descendiendo a menor grado de profundidad nuestra sentadilla y conforme vayamos avanzando en nuestra movilidad, ir integrándola en la sentadilla, es decir, tener una buena valoración de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles y realizar pequeñas modificaciones de forma inicial que nos permitan ejecutar una buena sentadilla y paralelamente a eso vamos a hacer un trabajo de mejora de nuestra movilidad, de nuestra posición de bloqueo o del control de nuestro core. Al final todo este trabajo lo vamos a ir haciendo de forma paralela mientras vamos haciendo nuestra sentadilla, la vamos practicando porque la mejor forma de progresar en sentadilla es haciéndola. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os sirva mucho de información. A mí me hubiera encantado ver este tipo de contenido cuando empecé a hacer sentadilla, porque muchas veces nos metemos al levantamiento, a la fuerza, pero no tenemos una buena base previa y estos son puntos que de verdad os van a servir muchísimo de cara a vuestro desarrollo en las sentadillas. Si queréis que haga una explicación más técnica sobre cómo hacer la sentadilla con peso, cómo hacer la sentadilla con barra o cómo mejorar la movilidad de cara a la sentadilla, dejádmelo saber en comentarios. Lo tendré muy en cuenta para próximos vídeos y como siempre espero vuestro apoyo suscribiéndose al canal, dándole like para que más personas se puedan beneficiar de este contenido. Muchas gracias.